Dos pasajes bíblicos donde se utiliza la palabra regeneración. Uno, Mateo 19:28, cuando el Señor habla de la regeneración que se dará en aquel día, cuando recibamos aquel cuerpo transfigurado. Pero también Tito 3:5, que nos habla de esa regeneración que ocurre en el creyente una vez que viene el Espíritu Santo a hacer la obra en nosotros. Y eso es lo primero que vamos a aprender, hermanos, que realmente nosotros somos regenerados por el Espíritu Santo de Dios, no por nuestras obras. El Espíritu Santo es el que hace una obra de gracia en nosotros a tal grado que nuestra vida es diferente porque tuvimos un encuentro con Él y Él hizo una obra en nosotros. Si no, veamos los casos tales como de los apóstoles. Aún Pedro, hermanos, que ya había escuchado el Evangelio, pero hasta que él no se arrepintió de corazón y estuvo reunido en aposento alto, fue un hombre diferente. El Pedro que negó a Jesús no era el mismo Pedro que había recibido el Espíritu Santo y había sido esa obra completada en él. Entonces, vemos, hermanos, justamente que estar expuesto al mensaje del Evangelio no es lo mismo que nacer de nuevo y ser regenerado. Hace falta esa acción del Espíritu Santo en nuestra vida de regeneración y que haya un cambio en nuestra vida. La palabra que se utiliza se puede desmenuzar, digamos, o se puede traer a nuestro lenguaje en decir volver a la vida, regresar de la muerte o una renovación. Una renovación. Mateo 19:28 nos habla de esa renovación futura que vamos a tener nosotros, hermanos, porque este cuerpo de corrupción no vamos a estar presentes en él para toda la vida. Realmente es temporal. Esta es una casa temporal que, aunque hay que cuidarla, tenemos que tomar en cuenta de que no es nuestra casa final. Y de hecho, vea qué interesante, porque si hacemos una interpretación de lo que Jesús nos quiso decir acerca de las moradas que Él tiene, mucha gente se imagina que casas, ¿verdad? Mansiones en el cielo. Pero cuando hacemos referencia al templo del Espíritu Santo, a la morada del Espíritu, nos damos cuenta que lo que tiene preparado el Señor para nosotros realmente es un cuerpo nuevo, una morada nueva. No este cuerpo que tiene dolor, este cuerpo que muchas veces aún tiene sensaciones que nos tientan a pecar. Cuando Pablo hace referencia a él en este cuerpo de muerte, recibiremos un nuevo cuerpo y seremos regenerados, como dice Mateo 19:28. Pero no es lo mismo a lo que se refiere Pablo en Tito 3:5, que nos habla de la doctrina del nuevo nacimiento, de lo que ocurre en usted y yo, de lo que ocurre en aquel hombre borracho que fue malo en su juventud, que fue malo sin Cristo y que vino al Señor y nunca lo hizo más y hoy es un gran siervo de Dios. Y no conozco uno, dos, tres, sino que muchos casos de hombres que fueron regenerados por el Espíritu Santo y nunca más volvieron a ser iguales. Y usted y yo podemos ser uno de esos casos, amén, de algo que Dios hizo en nuestra vida. Y póngase justamente a hacer una introspección. Yo me acuerdo de mi yo aún hace 5 años, un muchachillo tímido ahí. Y yo he sido cristiano, hermano, puedo decir lo que he creído en Jesús en toda mi vida, pero en el 2015 tuve un encuentro con Jesús y fue a través de la palabra. Tuve un encuentro con Dios a través de la palabra, donde sentía en mi habitación, ahí a la par de la feria donde vivía, cómo el Señor me hablaba y el Espíritu Santo me llenaba de su poder. ¿Y sabe qué sucedió después de ese día? No hablaba igual, no me conducía igual, no era el mismo a la par de mis amigos, no era el mismo en la casa, no era el mismo con mis seres queridos. Y qué lindo es cuando recibimos ese poder en nuestra vida, donde somos transformados, donde somos regenerados, somos nuevas personas y ya no somos los mismos de antes. Justamente es aquí, hermanos, donde podemos hablar de la verdadera conversión. Una verdadera conversión no es solamente haber hecho una oración de fe, sino que después los frutos que van demostrando que de verdad esa persona se ha arrepentido. Porque hubieron algunos en el Nuevo Testamento que dijeron creer en Dios,
Pero decía el apóstol Pablo, pero con sus obras lo negaban, lo cual demostraba que la gracia no había sido derramada sobre él, que era la regeneración. Y a esa es la que se refiere Tito capítulo 3, versículo 5. Esa renovación espiritual que ocurre en el momento de la conversión y que nos prepara precisamente para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y también para servir a otros. ¿Y por qué digo servir a otros? Jesús les dijo, Hechos 1:8, porque recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. La evidencia directa del poder del Espíritu Santo en una vida, hermano y hermana, es el testimonio, es ser testigo de Él, es poder tener esa gracia de que se encuentra uno con alguien y siente que esa voz del Espíritu que le dice, háblele de mí, testifique lo que yo he hecho en usted. Y llega ese poder del Espíritu. Ese Pedro que le preguntaron, vean, ese hombre es de seguidores de Jesús, ¿qué hizo? No, yo no soy. A un Pedro que estaba frente a aquel pueblo en Pentecostés y comenzó a hablar, varones galileos, llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Citando Biblia, citando la Escritura, porque pasó tiempo en la palabra. Pero llegó un momento, queridos hermanos y hermanas, donde se efectuó una llenura del Espíritu Santo. Y entiéndase, hermanos y hermanas, que también la regeneración es un acto, pero también es un proceso, porque no es que en un solo momento definitivamente ya vamos a ser totalmente perfectos, no. Seguimos siendo seres humanos propensos a las faltas. Pero ¿qué es lo que nos sostiene en una vida agradable a Dios? La comunión con el Espíritu Santo, estar cerca del Espíritu Santo. El día, hermanos, que una persona, por más años de cristiano que tenga, por más ángeles que haya visto en visiones, si se levantó y no dependió del Espíritu Santo, hasta ahí llegó. Porque Dios, el Espíritu Santo, es el que sostiene nuestra vida. Necesitamos estar en una dependencia directa de Él, cada día, cada momento, para que esa regeneración tenga validez. Y le digo algo, cuando somos regenerados realmente, es muy difícil que uno, hermano y hermana, después de haber probado aquello, vaya a desistir, porque siente una necesidad. Se despierta usted y no oró y dice, me hace falta algo. Y ahí está el Espíritu que le dice, es que no oraste, es que no te hincaste, es que no abriste la Biblia hoy y viste mis palabras. ¿Y qué hay que hacer inmediatamente? Aquí estoy, Dios, perdóname, ayúdame, perdón por levantarme, abrir mis ojos y no agradecerte y no buscar esa dependencia. Entonces, hermanos, cuando hablamos de regeneración, hablamos del acto por medio del cual comienza una vida nueva y las disposiciones del corazón son renovadas. Cuando antes queríamos andar haciendo lo malo nada más, cuando antes queríamos andar pecando nada más, hoy tenemos un deseo fuerte en nuestro corazón de obedecer las palabras del Maestro. Y eso es por el poder y la acción del Espíritu Santo, pero también porque tomamos una decisión de fe y a partir de ahí viene Dios, deposita su poder y somos regenerados. Y eso es importante, hermanos, porque la regeneración por eso no es un logro nuestro, no es un logro por méritos que nosotros alcanzamos un día de tanto orar, de tanto hacer esto o aquello, sino que es una obra de gracia divina de parte de Dios, que Él justamente, como dice el libro de Ezequiel, quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne sensible, donde Él puede hablar y pueda ser escuchado. Pregúntese ahora, hágase eso usted esa mención, ¿desde cuándo en su vida comenzó usted a escuchar la voz de Dios y comenzó a seguirla? Y no hablando justamente de una voz distante, de un día que usted escuchó una predicación, sino en la vida personal.
¿Desde cuándo comenzó usted y comencé yo a escuchar la voz de Dios en ese corazón regenerado? Pues justamente podemos ir haciendo un escrutinio de que por ahí ha comenzado esa regeneración que Dios ha hecho. Yo, como le digo, puedo decir que toda la vida he sido cristiano porque uno es hijo de Dios hasta que cree en Jesús, amén, y se arrepiente de todos sus pecados. Pero recuerdo ese momento en el 2015, amén, cuando vino el Espíritu de Dios y hizo sobre mí esa obra. Y bueno, cuando hablamos justamente de la regeneración, hay un cambio radical en la vida moral de la persona y las disposiciones morales de esa persona. Es imposible, hermano, que una persona realmente sea regenerada y siga en la misma vida. Que una persona sea regenerada y siga siendo el mismo. Recuerdo una vez, y es el ejemplo que se me viene a mi mente, estando en la iglesia de San Juan, hermanos, y por ética no diré, voy a decir nada más una persona, ¿verdad? Y de verdad, yo ingresé al templo y se vio ese rostro tan amarcado, ¿verdad? Tan así, enojona era la persona. Y viera qué bonito porque pasó esa actividad, pasó ese momento, y a partir de ese culto, de ese momento, comencé a ver la persona que llegó al culto y tenía otro rostro, tenía otra voz. Ya no era la misma persona, era una persona llena de amor hasta el día de hoy. Digo, wow, Señor, tú cambias a las personas. Y hoy entiendo que fue una persona que se regeneró. Comenzó el Espíritu Santo a hacer esa obra y no era la misma persona. Su moral cambió, su disposición cambió. Y es una obra que hace el Espíritu Santo en nosotros por gracia. Y que nosotros justamente tenemos que dar continuación a través de la obediencia. Porque vemos en la palabra de Dios que Dios nos comienza a guiar en un camino. Y nos dice, por aquí es, hijo mío, por aquí es, hija mía. Ore constantemente sin cesar. Dé gracias por todo, que eso significa. Evite quejarse así, ser muy quejoso. Ay, de otra vez, Señor. Ore. Gracias, Dios. Gracias porque me están persiguiendo. Gracias porque esta persona me odia. Gracias por esto y aquello. Gracias por todo. Cuando uno agradece por todo, hermano y hermana, se libra de ponerle atención a lo que el enemigo hace para que su atención sea llamada y sea quitada del Señor. Porque Dios quiere toda la atención. Y el enemigo ahí está, siempre aquejando a los hijos de Dios. Y no solo aquejando, sino acusando. Y justamente eso se relaciona con la regeneración, hermano y hermana, porque cuando uno es regenerado, ha sido pasado de una vida antigua a una vida nueva. Y va a querer venir Satanás a recordarle el pasado a usted. Pero cuando somos regenerados y de eso es claro nuestra vida, quitamos atención sobre eso, vemos las palabras de Dios y le decimos, yo he sido regenerado, Satanás, Señor te reprenda. Yo soy un hombre nuevo, soy una mujer nueva, no soy el mismo. Dios ha hecho una regeneración en mi vida. Y usted viene a recordarme mi pasado, pero ya las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y decía por ahí un hermano, y usted recuerda el futuro a él, dígale, Satanás, usted está condenado al lago de fuego, así que no me recuerde el pasado. El Señor lo reprenda, amén. Porque él, dice la palabra en Apocalipsis, será lanzado al lago de fuego el que acusaba a los cristianos. Es una de las cosas que hace él. Lo acusa a usted, hermano. Me acusa a mí. Pero la regeneración nos habla justamente de un momento y de un proceso en el cual nuestra vida es transformada para que seamos cada vez más semejantes a Cristo. La regeneración justamente es ese proceso en el cual caminamos y nos parecemos cada vez más a Él. Hermana Vilma, se parece uno cada vez más a Jesús. Cuando antes hacíamos algo que haría una persona sin Dios, hoy elegimos hacer lo que Jesús haría. Esa es la regeneración de la que habla la palabra. Entonces, cuando viene el Espíritu de Dios, hermanos, ya no somos más controlados
por el egoísmo, por la carne. Y el Espíritu de Dios en nuestra vida nos permite, queridos hermanos y hermanas, tener algo que se llama templanza, dominio propio. Por supuesto, como le digo, debe ser fortalecido a través de una vida en el Espíritu. Y eso lo enseña muy bien el libro de Romanos, una vida en el Espíritu. Y si vivimos una vida en el Espíritu, vamos a vivir conforme a la regeneración que Dios ha hecho en nuestra vida. Gálatas es un libro enfático con esto, cuando nos habla del fruto del Espíritu y nos habla de las obras de la carne. Y no es, hermano y hermana, que usted vaya a pensar en otra persona o a juzgar a una persona, pero la Biblia misma, que es como ese espejo, nos da a conocer el acto de regeneración que ocurre en nosotros y que ha ocurrido en los demás. Porque no podemos juzgar para condenar, pero sí podemos discernir tanto en nuestra vida para sacar la paja de nuestro ojo, para poder también ayudar a otros, amén, a poder corregirlos en la fe y decirte, querido hermanito, querida hermanita, o si querido amigo, amiga, es necesario que nazcas de nuevo, como Jesús le dijo, para que entres al reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo para ir a la vida eterna. En otras palabras, Jesús en Juan 3 decía, es necesario la regeneración. Ese acto que solamente el Espíritu Santo puede hacer en el hombre. Porque por más que diga una persona, es que me voy a proponer, voy a ser diferente. No, hermanito, solo Dios a través de la regeneración te puede cambiar de verdad. Porque en la propia voluntad uno quizás por un tiempo a veces sí resiste. Pero bíblicamente vemos que no es hasta que el Dios que nos hizo nos cambie por fuera y por dentro. Y digo por fuera y por dentro porque también por fuera nuestras obras son diferentes. Hasta el rostro nos cambia. Cuando antes había amargura en el corazón y nuestro rostro a veces irradiaba tristeza en lo público o lo privado, hoy hay gozo y se nota. Y dice Proverbios que el corazón alegre, hermano, hermosea el rostro. Entonces, en esa primera parte, hermano, vamos a ver la definición, porque nos hace falta justamente ver muchas otras cosas más acerca de la regeneración. Se nos fue un poquito el tiempo ahí, pero damos gracias a Dios porque Él tiene un propósito. Y Él nos quiere enseñar eso, hermanos, para que no haya confusiones. ¿En qué sentido? Confusiones en que podamos realmente, hermanos, ser discípulos de Cristo, ser seguidores de Él, ser cristianos como Él lo quiso. No justamente, y se acuerdan, no sé, hermana Vilma, cuando habló la hermana que dio la primera plenaria de los cristianos denominacionales, que dicen, no, es que yo soy de X religión, de X iglesia, pero en su vida no se identifican con Cristo, que al final ese debe ser el fin de toda persona que ama a Dios, ser como Cristo. Porque de nada le serviría a alguien decir, yo soy de X religión, X así, pero en los frutos que da, no está Cristo. Claro, si usted es de la iglesia de Dios, dice, yo soy de la iglesia de Dios, amén. Pero no meramente de la denominación, yo soy de la iglesia de Dios, yo soy parte del cuerpo de Cristo, soy parte de la familia grande que tiene Dios también, y se identifica con la denominación. ¡Qué bendición! Yo le puedo decir, amo a la iglesia de Dios como denominación, porque fue donde Dios me trajo y me plantó para ejercer el ministerio. Y le agradezco tanto, hermanos, a Dios por esa plataforma, porque viéndolo de esa manera, me trajo aquí, ya está este lugar, amén, están ustedes, hermanitas, que son ovejas del Señor, para seguir trabajando para Él. Gracias sean dadas a Dios por eso, pero déjeme decirle que ser de una denominación no nos salva. Ser de Cristo nos salva. Y gracias a Dios porque podemos estar aquí un día y quizás Dios nos llevó a vivir a otra parte, nos mandó a misiones allá y quizás no está el rótulo de la iglesia de Dios, pero seguimos siendo la iglesia de Dios porque somos parte de su familia. Entonces este tema
es bonito, precioso, porque nos aclara justamente ese panorama y nos hace pensar realmente quiénes han sido regenerados. Y si usted está pensando en alguien que hizo la oración de fe, entre comillas, y no ha sido regenerado, no ha habido una obra del Espíritu Santo en su vida. Y eso es claro. Entonces, ya para finalizar, como conclusión, este cambio fundamental implica más solamente que una mera disposición a las cosas espirituales. No es solo congraciarse. No es decir, qué bonito ese mensaje y qué bonito predica y qué linda la palabra de Dios. No solamente implica que se añadan unos dones y virtudes. Y no es solamente que también implica un fortalecimiento de cualidades innatas que uno puede tener, sino que es un cambio radical que revoluciona el ser de la persona. No es igual. Cambió la naturaleza. Y un cambio que vence la naturaleza caída, querido hermano y hermana, que nos tenía atados, que nos tenía predispuestos a pecar, a desobedecer a Dios. Y hoy somos nuevas criaturas, que ya tenemos naturaleza caída y que amamos a Dios y queremos obedecerle hasta el fin, porque Él nos ha impartido una fuerza que solo viene de Él, el Espíritu Santo, para vencer al mundo, el pecado y la carne. Y yo les exhorto, hermanitas, que sigamos unidos a Cristo. Jesús dijo, el que está unido a mí lleva mucho fruto. Ustedes son los pámpanos y Jesús dice, yo soy la vid. En otras palabras dice, yo soy como el tronquito la vid es una planta de uva y ustedes son las ramitas. Si usted arranca la ramita, se murió la ramita, pero si está unida, da fruto. Sigamos constantes en la comunión con Dios, en la oración, en donde quiera que estemos. Amén. Y sigamos adelante en el nombre de Jesús.